Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a invitar, vamos a invitar a los amigos trinitarios, dualistas, que nos ayuden, o más bien, que nos digan en las escrituras, o nos respondan en las escrituras, con las escrituras, nos respondan tres preguntas. Vamos a invitarles a ellos, a que ellos hoy nos respondan tres preguntas, preguntas básicas. He visto de una manera muy activa a un amigo que tiene su canal en YouTube, que se titula Escuela de Griego. He visto a este amigo muy activo en las, muy activo aquí, eh, tratando de explicar la Trinidad, tratando de explicar el logos, digo tratando porque no ha podido. Trata de responder a la pregunta que se le hace también al erudito griego Luis Carlos Reyes. Trata, pero no puede. Pero al menos trata. Cosa que Luis Carlos Reyes no, eh, no hace, ni siquiera trata, solamente argumenta y argumenta, pero no puede o no ha tratado, mejor dicho, no ha tratado de argumentar lo que él piensa acerca de logos. Le he hecho esta invitación al amigo maestro o erudito en griego del canal Escuela en Griego, pues que debata conmigo sobre este tema. ¿Ya? Lo he invitado a debatir o también que responda a mis preguntas. Dado que él se ha interesado, pues vamos a lanzar este reto público también a todos los trinitarios. Todos los trinitarios van a participar de este reto bíblico. Tres preguntas, solamente voy a hacer tres. Y ustedes deberán responderla, tanto trinitarios, dualistas o el que quiera responderla. Si hay algún enoteísta también que quiera responderla, bienvenido es. Pero la única condición es en las escrituras. ¿Sí? En las escrituras. Es la única condición que se les pide. En las escrituras que muestren esto a lo cual se les va a inquirir o se les va a preguntar. Vamos a mirar cómo hemos llamado este reto el día de hoy. ¿Sí? Recuerden su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Su amigo y hermano Alexander Escobar, el que dirige este canal y presentador de este mismo. Vamos a mirar. Hemos titulado este programa así, tres preguntas que ni los trinitarios ni los dualistas, y aquí voy a incluir también a los enoteístas, podrán responder con las escrituras. Escúcheme bien. Tres preguntas que ni trinitarios, ni dualistas, ni enoteístas podrán responder con las escrituras. ¿Ya? Argumentar de ellas, muy fácil. Pero coger la escritura y darle el contexto adecuado no es tan fácil. A las preguntas a las cuales vamos a inquirir precisamente ya. Primera pregunta. Vamos a mirar cuál es la primera pregunta. La primera pregunta es referente a lo que se le preguntó al amigo Luis Carlos Reyes. Todos los trinitarios, escúcheme bien, todos los trinitarios dicen, afirman, comunican, enseñan que Logos, como aparece en Juan 1:1, es otra persona diferente y distinta de Dios. Porque la segunda cláusula dice hologos prostonteón, dice, y el Logos estaba con Dios. Entonces, ese estar, el Logos
¿ya? Hologos prostonteon, hologos gen prostonteon, y el logos estaba con Dios. Dice, ellos argumentan esto, que ese logos eh, estaba con Dios, como otra persona diferente y distinta. Sí, dicen ellos, dice, la segunda cláusula dice, hologos gen prostonteon, ¿ya? Y el logos estaba con Dios. Y añaden la tercera cláusula, kaiseos gen hologos, y el logos, o la palabra, era Dios. Entonces dicen, mire, es que el logos estaba con Dios siendo Dios, o estaba con Dios, estaba junto con Dios siendo Dios antes de la encarnación. Perdón. La pregunta es, si esto es cierto, debe haber en las escrituras, antes de la encarnación, escúcheme bien, si esto es cierto, debe haber en las escrituras, antes de la encarnación, un texto donde veamos a una persona llamada Logos, distinta de Dios, juntamente con Dios, siendo el Logos, igualmente Dios. Debe haber ese texto antes de la encarnación. Y al referirme a antes de la encarnación, me refiero al Antiguo Testamento. Me refiero al Antiguo Testamento. Porque están usando, por ejemplo, como ya lo dije, usan Juan 1:1 para decir que el Logos estaba con Dios antes de la encarnación siendo Dios. Usan Juan 1:1. Usan Filipenses capítulo 2 y usan Apocalipsis capítulo 19. Pero todos esos textos, Juan 1:1, 2, 3, 14, ningún texto de Juan, ningún texto del Nuevo Testamento puede ser contexto a esto. ¿Sí? Ahora, usan Filipenses capítulo 2. No puede ser contexto, Filipenses 2:5 en adelante no puede ser contexto, porque allí no se está hablando de logos. Escúcheme bien. No se habla de logos, se habla de Cristo Jesús. 1. 2. Juan nunca usa como contexto los escritos de Pablo. ¿Sí? Entonces no puede ser al lugar ese contexto. 3. Usan Apocalipsis capítulo 19, donde dice, tiene un nombre escrito, el verbo de Dios. Que Jesús al descender del cielo, ya viniendo en su caballo, tiene un nombre escrito, el verbo de Dios. Entonces dicen, mire, ahí está su nombre, el verbo de Dios o el logos de Dios. Sí, pero recuerde que eso es después de la encarnación. Después, ya es más, ese acontecimiento solamente lo vamos a ver el día de la batalla de Armagedón, pisando el milenio. Entonces no puede ser contexto. Entonces necesitamos, dado que ustedes dicen, y esta es la invitación que le he hecho al amigo de escuela de griego que me responda y hasta ahorita no me ha podido responder. ¿Por qué le hice esta invitación? Porque cuando se invitó o se le hizo la aclaración a Luis Carlos Reyes en un video pasado, donde le decimos, o se le dice, su servidor le dice, que nosotros no usamos de escritos o de pensamientos de eruditos bíblicos, sino que nosotros usamos la Biblia y que es en la Biblia que debemos responder, y lo invité a Luis Carlos Reyes a responder en la Biblia esta pregunta. El señor maestro de escuela de griego en uno de sus comentarios me insulta y me dice, no hables de griego neófito, así me dice, no hables de griego neófito. Entonces yo lo invité de una manera muy educada, no devolviendo el insulto, no, sino lo invité que me responda esta pregunta. Maestro de griego, respóndame esta pregunta. Dado que usted también dice, porque en su video lo dice, ya, y le he pedido la autorización a usted, de que me deje usar sus videos para refutarlo o que acepte el debate. Sí, me gustaría refutar sus videos, pero primeramente autoríceme para usarlos. Dado que usted dice que Logos es otra persona divina distinta de Dios antes de la encarnación, porque en el griego dice
Hologos gen prostonteon, ¿sí? Entonces ustedes toman esto como si el logos estuviese antes de la encarnación, siendo otra persona divina, distinta de Dios, juntamente con Dios, siendo Dios. Entonces, dado esto, le pido el favor que me respondan, todos los trinitarios, todo el que quiera aceptar el reto. Muéstreme en un texto antes del Antiguo, en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, ¿sí? Donde veamos a una persona llamada Logos, juntamente con Dios, siendo el Logos, igualmente Dios. O debe haber un texto que diga Joseos gen proston logón. Sí, porque si el Logos estaba como otra persona con Dios, entonces Dios también estaba con una persona llamada Logos. Entonces, un texto que diga Joseos gen proston logón, y Dios estaba con la palabra. Si la palabra estaba con Dios como una persona diferente y distinta, entonces Dios, debe haber un texto que diga que Dios estaba junto o con la palabra, ¿ya? Con estas dos personas divinas. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento. Por favor, escuela de griego. Cualquiera que acepte este reto, cualquiera, de los eruditos, de los teólogos trinitarios que acepten este reto, ¿dónde dice la escritura? Textos, antes de la encarnación, ¿sí? Antes de la encarnación, que hay una persona, o que veamos una persona llamada Logos, juntamente con Dios, siendo hablo de Logos, igualmente Dios. Debe haber ese texto en el Antiguo Testamento, porque es antes de la encarnación. El Nuevo Testamento no. Ni los escritos de Juan tampoco sirven, porque ningún texto es contexto de sí mismo, es antes de la encarnación. Por favor, en el Antiguo Testamento. Espero esos textos para analizarlos. O debe haber un texto que diga Joseos gen proston logón. ¿Qué significa? Y Dios estaba con la palabra. Y Dios estaba con la palabra. Si la palabra estaba con Dios, debe haber un texto que diga que Dios también estaba con la palabra. Espero esos textos. Veamos la segunda pregunta. Jesús afirmó varias veces en el Evangelio de Juan que él salió de Dios. El maestro de escuela de griego se refiere a eso también. También se le hizo la pregunta. ¿No la contestó? No la contestó o no la ha contestado. O sea, miren, toman textos de la escritura y quieren explicarlos, ¿ya? Pero recuerde qué dice la Biblia. La Biblia dice textualmente, Jesús afirmó en varias ocasiones o varias veces que él salió de Dios. Yo salí de Dios. O yo de Dios he salido, por ejemplo. Sí, eso lo dice varias veces la escritura, lo dice varias veces Jesús. Pero esto esta declaración tiende a refutar a la doctrina de la Trinidad. Tiende a refutarla. Y a la doctrina de la dualidad y a los enoteístas, todas las doctrinas pluriteístas o politeístas, tienden estas palabras de Jesús a refutarlas. ¿Sí? Tiende a refutarlas. Jesús dice que él salió de Dios en varias ocasiones. Yo salí de Dios, yo de Dios he salido. Pero entonces, como ustedes afirman esto y dicen que él salió, ese salir es de dentro de Dios. Entonces, esta es la pregunta. Vamos a mirar. Siendo que Jesús es otra persona divina, perdón, estoy un poco constipado. Si Jesús es otra persona divina distinta de Dios, respondan esto. Respondan esto. ¿Cómo salió de dentro de Dios y de qué Dios salió? Mire, ustedes dicen que Jesús es otra persona divina y distinta de Dios. Una persona divina, otra persona divina que estaba junto a Dios. Pero mire,
Explíqueme en esto. Si es otra persona divina distinta, ¿cómo dice él o por qué dice él que él salió de Dios? Explíqueme eso en la escritura. ¿Por qué dice él que él salió de Dios? Y él salió de dentro de Dios. Entonces, explíqueme eso en la escritura. Por favor, denme textos bíblicos que muestren a Jesús antes de la encarnación, o sea, en el Antiguo Testamento, que muestren a Jesús dentro de Dios, siendo otra persona diferente y distinta. ¿Sí? También muéstrenme en ese texto donde vemos a Jesús saliendo de Dios para venir. Recuerde que esto es en la escritura. ¿Cómo salió? Muestren ustedes en la escritura. Si Jesús afirmó y lo dijo, que él salió de Dios, varias veces lo dijo. Y salió desde dentro, ¿no? De dentro. Entonces, explíquenme ustedes en las escrituras o con las escrituras, si Jesús es otra persona divina y distinta de Dios, ¿cómo salió él de dentro de Dios y de qué Dios salió? Recuerden que estos textos me los tienen que dar antes de la encarnación y tienen que mostrar a Jesús estando dentro de Dios, saliendo de él para venir siendo otra persona divina y distinta. Espero esos textos. Espero esos textos. Expliquen esto. Explíquenlo, por favor, con las escrituras. Si quieren, pueden hacer un diagrama y explíquenme cómo fue que salió. Siendo otra persona diferente y distinta. ¿Cómo salió de Dios? ¿De qué Dios salió? ¿Cómo salió de Dios? Muestren antes de la encarnación a Jesús dentro de Dios como otra persona distinta saliendo de Dios para venir. Muéstrenlo en las escrituras, por favor. La tercera pregunta. Sencillo, esto es sencillo. Ustedes dicen esto y ustedes deben manejar esto. Esto es sencillo para ustedes. Deben explicarlo con las escrituras. La tercera pregunta. Miren, sencilla esa pregunta. La escritura dice que Jesús vino en, este en se puede traducir también con el nombre de su Padre. Eso está en Juan 5:43. Vamos a leer Juan 5:43. Mire, él afirmó, o la escritura afirma varias cosas. La escritura afirma que Jesús vino en, que significa, se puede traducir también con el nombre de su Padre, y que dio a conocer ese nombre. Y nos dice también la escritura que él heredó ese nombre. ¿Sí? Vamos a leer estos tres apartes. Juan 5:43, vamos a leerlo. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. En el griego ese en se puede traducir también con, y los maestros, los eruditos en griego saben que es así. Se puede traducir con, ese es el instrumental del dativo. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre o con el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías o recibiréis. Entonces Jesús vino en el nombre o con el nombre de su Padre. ¿Ya? O en nombre de su Padre. Pero también dice que él dio a conocer ese nombre. Miremoslo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 6 dice. Juan 17, 6 dice. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes. Tuyos eran y me los distes y los has guardado. ¿Sí? He manifestado tu nombre a los hombres que me distes. Tu nombre. Entonces Jesús vino en o con el nombre, o en nombre o con el nombre de su Padre. Dio a conocer ese nombre y dice la Escritura, Hebreos 1:4. Vamos a leer Hebreos. Que heredó ese nombre. Y si lo heredó, es porque había otro referente que lo tenía. Hebreos 1:4. Vamos a leer.
Hebreos. Dice, hablando del Hijo, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Dice que el Hijo, hablando del Hijo aquí, porque Hebreos 1 habla del Hijo, dice cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces el Hijo heredó ese nombre, ¿sí? Hebreos capítulo 2, verso 9 dice, por lo cual Dios también le saltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ese nombre de Jesús es una herencia, es lo que Dios le heredó. Dice que Hebreos 1.4 dice que del Hijo, dice que a ninguno de los ángeles llamó Dios Hijo, pero del Hijo dice, volvámoslo a leer, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vemos, Jesús vino en el nombre, con el nombre, en nombre de su Padre, como lo dice Juan 5:43, dio a conocer ese nombre, Juan 17:6, y heredó ese nombre. La pregunta es, dadas estas evidencias, ¿es el nombre Jesús el mismo nombre del Padre? Por favor, mire bien la pregunta. Dadas estas evidencias, ¿es el nombre Jesús? No estoy diciendo el nombre de Jesús, no, es el nombre Jesús, ¿sí? Ese nombre, Jesús, ¿es el mismo nombre del Padre? Aquí viene la pregunta, vuelvo y repito, Jesús dijo que él vino con el nombre, o en nombre, o con el nombre, o en el nombre de su Padre, como lo dice Juan 5:43. Dice que él dio a conocer ese nombre a los hombres, Juan 17:6, y dice la escritura que él heredó ese nombre, que Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre, ya, pero ese nombre es una herencia. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, del Hijo está hablando, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó ese nombre. ¿Sí? Por cuanto heredó ese nombre. La pregunta es, dadas estas evidencias, ¿es el nombre Jesús el mismo nombre del Padre? Espero que respondan, por favor. Espero que me respondan estas preguntas. Por favor, vamos a hacer este concurso y vamos a premiar las mejores respuestas haciendo un programa con ellas. Sí, vamos a premiar esas mejores respuestas. ¿Dónde pueden dirigir sus respuestas? Las pueden dejar ahí en los comentarios del video, ¿sí? O para ser más ordenados, me gustaría ser más ordenado, las respuestas las pueden enviar al correo electrónico alexander.jesuselunico.dios@gmail.com. Repito el correo electrónico, alexander.jesuselunico.dios@gmail.com. Allí pueden enviar sus respuestas. Por favor, por favor. Dado que ustedes son teólogos, maestros, eruditos en griego, muchos de ustedes, trinitarios, pastores, voy a esperar esas respuestas. Con ansia las voy a esperar. Hace un tiempo atrás envié 30. ¿Sabe cuántas respuestas recibí? Ni una. Cero. Cero. ¿Eso qué me demuestra? La impotencia de la Trinidad de poder argumentar en las Escrituras sus postulados. Cero respuestas. Cero. Ninguno pudo hacerlo. Espero que en estas sí puedan responder. Son sencillas. Son lo que ustedes predican. Es lo que ustedes piensan. Es lo que está en la Biblia. Respóndanlo conforme a la Biblia, con la Escritura. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes su amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión
de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Recuerden, aquí le quedan estas tres preguntas, que yo sé que ni los trinitarios, ni los dualistas, ni los enoteístas, ¿sí?, podrán responder con las escrituras. Ni el maestro del griego del canal de YouTube Escuela de Griego, ni Luis Carlos Reyes, nadie, ninguno podrá responderlas. Pero tengo la esperanza de que al menos alguno se anime con las escrituras y recuerde el contexto como lo he pedido. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.